Dios les bendiga, amados hermanos, en esta mañana. Es un placer y es un gozo poder compartir nuevamente con ustedes. Hoy un domingo más donde podemos compartir la palabra de Dios. Antes de comenzar nuestro estudio número 23, que lleva como título Dios alienta a su pueblo, vamos a hacer una oración para presentar todo lo que habremos de hablar en esta mañana y que usted y yo podamos ser edificados a través de esta palabra tan gloriosa que Dios nos tiene para nosotros en esta mañana. Amado Dios, Padre Celestial, gracias te damos. Gracias, Padre, por tu infinita misericordia. Mira, Señor, en esta mañana habremos, Dios mío, de compartir la palabra, habremos, Dios mío, de hablar de tus grandezas. Ayúdanos a poder, Dios mío, escudriñar tus escrituras, que podamos cada día que pasa tener ese deseo intenso de poder escudriñar tu palabra, de poder aprender más de ella, de poder, Dios mío, Señor, edificarnos, Padre. Oh Señor, ayúdanos a poder amarte cada día más, a poder buscar tu rostro, Señor, como tú quieres que hagamos. Oh Señor, bendice a cada uno de mis hermanos en sus hogares, a nuestros amigos que nos escuchan, y sé Dios mío con ellos, Padre, y trae palabra de edificación a sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces a compartir en esta mañana la lección de hoy y vamos a estar compartiendo lo que es el estudio bíblico número 23, que lleva como título Dios alienta a su pueblo. Tenemos en el pensamiento central y dice así: quien procura servir a Dios será alentado por él. Y en el texto áureo lo encontramos en Ageo 2:7, donde dice: y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cuánto anhelamos ese momento, amados hermanos? ¿Cuánto anhelamos, verdad? Que llegue la hora donde el Señor venga a buscar a su pueblo. Así que vamos a comenzar un poquito y vamos a hablar del libro de Ageo. Tenga su Biblia cerca, tenga su expositor, y si no tiene su expositor, abre su Biblia en Ageo capítulo 2. Y si usted mira el libro de Ageo, es un libro corto, pero en este libro encontramos, ¿verdad? Unos capítulos desde el 1 al capítulo 3, así que es bueno que usted en su casa, ¿verdad?, pueda hacer lectura del capítulo completo para que pueda, ¿verdad?, entender la lección con claridad. Así que vamos a ver quién fue Ageo. Ageo, su nombre significa festival, así que se cree que nació en un día festivo, por eso, ¿verdad?, es que tiene el nombre. Fue un hombre humilde que exaltó al Señor. Él adoptó la misma actitud de Juan que tenía Juan el Bautista. Así que se entiende que Ageo venía de una eh, familia sacerdotal, por ende, ¿verdad? Se crió lo que era en la iglesia y conocía de lo que era el temor a Jehová. Nos dice la palabra que fue un mensajero de Dios para la generación de los israelitas. Utilizó en la frase en todo momento, y lo encontramos en el capítulo de Ageo: así ha dicho el Señor. O sea, que lo que hablaba y lo que él traía no era por su propio voluntad, no era por su propia, eh, decimos, ¿verdad?, sus propias palabras, sino que venía por un mensaje que Dios le había dado directo a él. Por eso él hablaba y decía en sus palabras: así ha dicho el Señor. Nos dice la Biblia que fue contemporáneo de Zacarías. Así que Ageo vino no solamente a reprender al pueblo, ¿verdad?, a través de las profecías que Jehová le había dado, que el Señor le había dado, sino que en este capítulo encontramos un libro donde hay aliento y donde hay un estímulo, ¿verdad?, para poder adorar y para poder buscar cada día más la presencia del Señor. Así que eso es lo que encontramos, ¿verdad? Eso es lo que podemos decir de Ageo. Ahora, ¿cuál es la introducción de este libro? ¿Qué podemos decir de este libro? Pues, amado, Ageo es mencionado en el libro de Esdras 5,
1 y 2 como parte de los profetas que fueron parte, ¿verdad?, del remanente de los israelitas, que regresaron del cautiverio de Babilonia para edificar el templo. Así que si usted estudia este libro, nos lleva a que tenemos que leer el capítulo de Esdras, porque es la historia donde encontramos cuando el pueblo se encontraba en cautiverio en Babilonia. Así que es bueno que usted vaya, ¿verdad?, al libro de Esdras y también pueda leer esta base. Tuvieron muchas dificultades por todas partes. El pueblo tuvo dificultades, se encontraron con muchos enfrentamientos por parte de los pobladores de la zona. Ageo era parte de los profetas que profetizaron después del cautiverio de Babilonia, cuando el pueblo salió de Babilonia a sus tierras natales. Así que, ¿verdad?, estuvo en el periodo comprendido entre el regreso a Palestina. Ciro había dado, que eso fue el rey Ciro, había dado un decreto en el 538 a.C., donde había permitido que los judíos regresasen a su país. Así que después de haberlos tenido bajo esclavitud, después de los babilónicos haber destruido el templo que había construido Salomón, recuerda que Salomón construyó el templo con tanto deseo, con tanta esfuerzo y esmero, pues los babilónicos se habían apoderado de la nación y habían destruido el templo. Así que cuando nosotros entonces vemos este Ageo y estudiamos esta historia, vemos cómo era que ya entonces luego en el 538 Ciro permitió que entonces el pueblo saliera, ¿verdad?, de Babilonia, llegaran a sus propios países y ahí entonces, ¿verdad?, regresaran a sus naciones. Así que al regreso de la nación o al regreso a su propio país, lo primero que se reconstruyó fue el altar. ¿Por qué? Porque el templo estaba destruido por los babilónicos. Así que se reconstruyó el altar de los sacrificios, se abrió para que la gente pudiese entrar y adorar y ¿verdad?, ofrecer sacrificios por sus pecados. Y luego entonces de eso se comenzó a construir nuevamente los cimientos del templo, el segundo templo, ya después que había sido destruido por los babilónicos. Pero ¿qué ocurre? Que no se completó. Entonces aquí es donde vemos y comienza Ageo, porque Jehová, ¿verdad?, le da un mensaje al pueblo donde dice: pasó tanto tiempo, comenzaron, se quitaron, se desanimaron, y entonces ya en el momento donde Ageo comienza a hablarle al pueblo, ya habían transcurrido 17 años de haber tomado, ¿verdad?, y haber hecho los cimientos de ese segundo templo. Así que en el tema que compone lo que es el libro de Ageo, fue el templo. Hay 4 mensajes, ¿verdad?, o 4 exhortaciones que hace Ageo. La primera era exhortación a la reconstrucción y restauración del templo. Segundo, ¿verdad?, hubo un mensaje de aliento hacia el pueblo. Hubo una exhortación de santidad hacia el pueblo y hacia su gobernante. Y a su vez también hubo un mensaje directo para el rey Zorobabel, que era quien dirigía el pueblo. Así que cuando nosotros hablamos de este mensaje de exhortación al pueblo, como repetí en la introducción, ya habían pasado 17 años desde que se habían echado los cimientos del segundo templo, pero los trabajos se habían detenido. ¿Por qué? Había una actitud de indiferencia. Comenzaron con mucho ánimo, le pidieron al Señor: sácanos, ¿verdad?, de esta esclavitud. Jehová le concede, ellos llegan con mucho ánimo: qué bueno, te vamos ahora a adorar, te vamos a servir, vamos a hacer lo que tú nos has mandado. Pero de momento, cuando vieron que había paz, que había tranquilidad, que todo estaba eh, chévere, como decimos nosotros por ahí, entonces se olvidaron de Dios, se olvidaron de la reconstrucción del templo. Y ahí es donde entra, ¿verdad? Hubo una actitud de indiferencia. Habían perdido el amor hacia la obra, habían perdido el amor hacia el templo. El pueblo deseaba regresar del cautiverio para adorar a Dios en el templo, pero cuando tuvieron la libertad, en eso fue en lo menos que pensado. Amados, si nosotros nos ponemos a pensar en esto, no nos ocurre eso en ocasiones. En ocasiones no vemos que tenemos una situación, tenemos un problema, clamamos a Dios. Cuando el hombre a veces dice: tengo una situación, tengo una enfermedad,
comienza entonces a adorar a Dios, comienza a buscar de su presencia y después que se soluciona el problema, después que la lucha se ha ido, que hay paz y tranquilidad, entonces ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Se olvidan de Dios. Hay muchos que le hacen muchas promesas al Señor y le dicen, Señor, si me libras de esta enfermedad, te prometo que te serviré, te prometo que te buscaré. Pero cuando llega el momento donde encuentran que hay sanidad en su cuerpo, que Dios ha intervenido, ¿qué pasa? Muchas veces, ¿verdad? El hombre decide, ya soy sano, ya se fue la preocupación, ya se fue la enfermedad. Se olvidan del Señor. Esto pasó con aquel pueblo. Estaban muy animados, pero de momento perdieron el amor a la obra y hacia el templo. Así que eh, a- había un llamado urgente. El llamado era al gobernador, ¿verdad? Del pueblo, Zorobabel, disculpen, y a Josué, que era, ¿verdad?, el sacerdote de aquella nación. El llamado era para que se esforzaran, para que atendieran, para que le dieran prioridad a la obra de Dios, que primero se enfocaran, ¿verdad? En los asuntos del templo, en los asuntos de Dios, y luego entonces en la administración de lo que era secular. ¿Por qué? Porque luego entonces de esto serían prosperados. Así que, y el mensaje no solamente era para Zorobabel y para Josué, que era el sacerdote, era para el pueblo, era para el hombre, para todos aquellos, para toda aquella nación. Así que si nosotros buscamos en Mateo 6:33 y anote esas citas por ahí que son muy importantes para que usted después, ¿verdad?, pueda leerla. Nos dicen la palabra en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que había un llamado urgente para aquel pueblo, ¿verdad? Como lo es para nosotros, amados. Hay un llamado urgente de que podamos darle la prioridad a Dios, de que las cosas materiales, Dios se encargará de ellas. Primero, ¿qué dice la palabra? Buscad primero el reino de Dios y su justicia. Y luego, ¿qué dice? Nos da la promesa, nos dice en su promesa, yo estoy con ustedes, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué dice? Todas las cosas van a ser añadidas si me das el primado a mí. Y esa es la promesa que nos hace el Padre. Y así mismito hubo un llamado a aquella nación, un llamado de urgencia a reaccionar con lo que estaban pasando. Así que luego de este llamado, ¿verdad? Vemos cómo es que Dios hacía una promesa a aquel pueblo, voy a estar con ustedes, tranquilo, le hacía una promesa a aquel gobernador donde decía, mira, estaré con ustedes, no los abandonaré. Así que cuando nosotros vemos y miramos aquella actitud de aquel pueblo, amados, eh, se había perdido el amor a Dios, se había perdido el amor hacia la obra, hacia la causa de Dios. Eh, ¿Por qué era tan importante aquel lugar? ¿Por qué era tan importante el templo? Pues mire, ¿qué representaba el templo? Antes de nosotros seguir, ¿verdad? Con el tema que le sigue, que es promesas recibidas por Dios. ¿Por qué era importante aquel lugar? Pues mire, en el templo, ¿qué ocurre en el templo? El templo es el lugar donde se reúne el centro de la vida religiosa de una nación. Así que aquí era el lugar donde ocurría la reconciliación con Dios. Era el lugar donde se escuchaban las oraciones del pueblo, donde las oraciones que se elevaban en el templo eran escuchadas por Dios. Es el lugar de alabanza a Dios. Así que eh, era el lugar donde podía haber comunicación directa con el Padre. El templo era símbolo de lo sagrado y de la presencia divina. Así que por eso era tan importante este llamado al pueblo se había olvidado de reconstruir el templo, que era el lugar donde se le servía a Dios. Amado, cuán importante es, ¿verdad? Y cuánta necesidad
hay en este tiempo de podernos reunir en la casa de Dios, porque el templo es el lugar donde adoramos a Dios, aunque en nuestra casa adoramos, aunque tenemos nuestro rinconcito, ¿verdad? Porque nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios, pero es importante, y dice la palabra, cuán hermoso es poder estar en la casa de Dios, cuán hermoso es poder congregarnos, alabar y glorificar su nombre. Así que cuando nosotros miramos lo que es el templo, Salomón pasó mucho trabajo reconstruyendo, ¿verdad? Levantando el templo. Ustedes se imaginan si Salomón se hubiese levantado de los muertos en el momento en donde vio el templo como estaba, ahí mismito le hubiese dado un patatú y se hubiese muerto el ver la condición donde se encontraba aquel templo totalmente deteriorado. Así que cuando nosotros, ¿verdad? Miramos y vemos cómo es que Dios hizo un llamado a aquella nación a que le dieran el primado a Dios. Le decía a aquellos gobernantes, denle el primado a Dios, porque Dios se encargará de lo demás. El llamado, amado, no solamente era para aquellos líderes, era para el pueblo, y así mismito en estos tiempos. El llamado que Dios hace no solamente es para el pastor, no solamente es para el líder. El llamado que Dios hace es para su pueblo, para su iglesia. El llamado es tener ánimo, el deseo de buscar, el deseo de poner en acción esto que nosotros decimos, de llevar la palabra. ¿Por qué, amados? Porque las almas se pierden. Las almas se pierden y es momento de que nosotros podamos reaccionar, de que nosotros podamos llevar con poder y gloria el mensaje de la palabra de Dios. Y amados, si nosotros nos ponemos a pensar, nosotros encontramos y analizar, nosotros encontramos un sinnúmero de órdenes de hombres en la Biblia, el cual Dios escogió y Dios le dio promesa, y hubo promesas que ellos recibieron. Así que yo quiero mencionar 4 hombres en la Biblia donde vemos cómo es que recibieron el aliento y las promesas de Dios. ¿Pero por qué? Porque se sometieron primero a Dios, porque dieron el primado a Él y luego lo demás vino por añadidura. Nosotros encontramos a Abraham y si usted busque Génesis 15 del 4 al 5 y encontramos una promesa que recibió Abraham y decía, luego vino a él, ¿verdad? Y en este caso se refiere a Abraham, palabras de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo, porque recuerden que Abraham pedía un hijo fervientemente a Jehová, porque decía, ¿quién va a heredar esto? ¿Quién va a heredar todo lo que yo tengo? Y Jehová entonces le dice, no te heredará que era un siervo, sino un hijo tuyo, será el que te heredará. Y lo llevó afuera, o sea, referente a Abraham, y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. O sea, ves al cielo, mira afuera, mira las estrellas, si las puedes contar, pues, pero como eran tantas, no las podía contar. Y así le prometió al Señor que su descendencia sería grande, multitudes, no las podría contar. Amado, y así mismito fue, la descendencia de Abraham fue grande. Si nosotros hablamos de otro hombre y mencionamos a Jacob, en Jacob 32 del 24 al 30 encontramos que dice, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. ¿Se acuerdan de este suceso? Cuando estuvo peleando por aquella bendición con aquel que era el ángel de Jehová. Y estuvo, dice que ya era muchas las horas, pero Jacob no se cansaba. Y dice entonces en el versículo, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y le desconyuntó el muslo de Jacob mientras él luchaba, o sea, para que se rindiese. Lo cortó para que se rindiese, para que no peleara más con él. Pero le dijo, déjame, porque raya el alba. Eso fue lo que le dijo el ángel de Jehová. Y Jacob le respondió y le dijo, no te dejaré
si no me bendice. O sea que Jacob luchó por aquella bendición y la obtuvo la bendición. Así que, amados, son promesas que recibieron de parte de Dios y así mismito nosotros recibimos, ¿verdad? También sus promesas. Josué 1, del 7 al 9, encontramos cómo es que Jehová le dice a Josué, solamente Josué, esfuérzate y sé muy valiente. Recuerden que a Josué ya le tocaba, Moisés había muerto y Jehová había escogido a Josué para que llevase al pueblo a la tierra prometida, que era la tierra de Canaán. Y en medio de este capítulo vemos cómo es que Jehová le dice, Josué, olvídate, no te preocupes de las cosas, no te preocupes que no te dé preocupación, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y volví y le decía, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Y así nos dice Jehová a nosotros, amados. Esforcémonos, seamos valientes. No nos dejemos amedrentar por las circunstancias que nos rodean. No nos dejemos amedrentar por lo que está ocurriendo en esta actualidad. Al contrario, amados, son cumplimientos de las Escrituras, son cumplimientos de la palabra y tenemos que ser fuertes, tenemos que ser valientes, tenemos que predicar con esmero, tenemos que llevar la palabra para que otros puedan acercarse al Señor. No tenemos por qué desmayar porque Jehová estará con nosotros donde quiera que vayamos. También Pablo recibió promesas de parte de Dios y encontramos en Hechos 18, del 9 al 10, donde el Señor le dijo a Pablo en una visión, le dijo, no temas, si no hablas, no calles, porque yo estoy contigo. Ve a la ciudad donde te mando. Y dice, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. O sea que Dios le decía a Pablo, no te preocupes, ves, haz lo que te he mandado, lleva la palabra, porque ninguno te va a poner la mano, ninguno te va a poder poner la mano. Yo estoy sobre ti, te guardaré, te cuidaré. Amado, esas son las promesas que Dios nos hace a nosotros, su pueblo. Dios alienta a su pueblo, Dios nos honra como pueblo y lo encontramos en Isaías 40, del 29 al 31. Mire lo que dice esta palabra hermosa, amados. Mire lo que nos dice el Señor. Él da fuerza al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Dice que los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa es la promesa que Dios nos hace a nosotros como su pueblo y nos alienta y nos honra con el cumplimiento de esa palabra, amado. No dude que cuando usted se sienta cansado, cuando usted se sienta débil, mire, tenemos una garantía que Dios nos ha dado y es esa promesa de la presencia del Señor en nuestras vidas, de las fuerzas, porque recibimos nuevas fuerzas como lo recibe el águila. Así que el Espíritu de Dios está con su pueblo, no hay por qué temer, amado. Jehová liberó a su pueblo de la esclavitud porque había un pacto con aquella nación, había un pacto con ellos. Y le decía, ¿verdad? Y lo encontramos en Éxodo 29, del 45 al 46. Jehová le decía a Israel, yo habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios y conocerán que yo Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo Jehová su Dios. Así que, amados, la promesa de Dios es para su pueblo. Dios le hizo una promesa a aquel gobernante, a aquel sacerdote, donde tratasen de llevar al pueblo a intimidad, donde tratasen de llevar al pueblo
adoración a Jehová. A través de aquella palabra los alentaba y les decía, no estarán solos, Jehová estará con ustedes, pero primero denle el primado a Jehová. Y esa fue la misma promesa que le hizo Jehová al pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando los sacó de la tierra de Egipto. Ahora estamos hablando entonces que los sacaba, ¿verdad? De los babilónicos, de aquellas naciones que se habían apoderado de ellos por la desobediencia del pueblo. Así que, amados, la bendición vendrá al mundo. Nosotros seremos bendecidos. ¿Por qué? Porque vendrá el deseado de las naciones. Vendrá ese que ha prometido una y otra vez en su palabra que regresará y arrebatará a su pueblo. Amado, es la promesa de la venida del Mesías. En Malaquías 3, versículo 1 nos dice, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Confiamos en esa palabra, confiamos en esa promesa, hermano. Él vendrá por su pueblo, Él vendrá por los suyos. Por eso es importante el sometimiento, la búsqueda, como le decía Geo a aquel pueblo, intimiden, levanten el templo, que es el lugar de adoración a Jehová, es el lugar donde, amado, la presencia de Dios se movía. Así mismito nos dice a nosotros, amado, nosotros somos templo de Dios. Nosotros tenemos que hacer que este cuerpo esté agradable ante su presencia, que podamos estar conectados con Jehová, con nuestro Padre, con nuestro Señor Jesús. Mira lo que dice en Isaías 45, versículo 5 y versículo 10. Y llenaré de gloria esta casa, dice, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Y decía, Jehová, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo se señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Amado, qué bonito es poder confiar en esas promesas que Dios hace a su pueblo. Así que cuando nosotros hablamos de la iglesia, ¿qué es la iglesia? La iglesia es el verdadero templo. Si la gloria del templo antiguo constituía la presencia del Señor, amados, que eso fue verdad, lo que encontramos en el Antiguo Testamento, el templo era algo importante para la nación, era el lugar donde se reunía. Si consistía en que la presencia de Dios estaba allí. Ahora, ¿qué representa la iglesia para nosotros? Ahora es la iglesia el verdadero templo, porque en ella reside Dios, amado, porque en ella reside Dios en espíritu. Así que nosotros somos la iglesia, somos el pueblo de Dios y en nosotros debe de morar el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y nos dice Primera de Corintios 3, 16 y versículo 19. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros? Es una pregunta. Lo sabemos, amado. Lo sabemos. Estamos claros que nosotros somos templo de Dios. Y si somos templo de Dios, tiene que haber pureza. Y si somos templo de Dios, tiene que haber santidad en nuestras vidas. Y nos hace otra pregunta. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Amado, cuando venimos y damos nuestra vida y nos reconciliamos con el Padre, dice la palabra que cuando aceptamos al Señor Jesús como nuestro único y exclusivo Salvador, el Espíritu Santo mora en nuestra vida y ya es el Espíritu Santo que reside en nosotros. Y si el Espíritu Santo de Dios está en nuestra vida y si reside en nosotros, este templo tiene que estar agradable ante los ojos de Dios. Este templo no puede estar sucio, no puede tener mancha, ¿verdad? Debemos de llevar una vida inmaculada en santidad ante el Señor. ¿Por qué? Porque si no el Espíritu Santo
se va de nuestra vida, ¿verdad? Se va de nuestro ser. Y amado, cuán importante es que nosotros podamos tener esto claro. Y nos lo hace Primera de Corintios, nos hace estas preguntas. ¿Estamos claros en que somos templo de Dios? ¿Estamos claros en que el Espíritu Santo mora en nosotros? Así que, amados, resumimos en esta mañana, porque sabemos, ¿verdad?, que cuando llevamos el estudio a través de grabación, es un poquito, el tiempo se nos hace un poquito corto. Así que vamos a dar el resumen. No nos olvidemos, amado de Dios. Cuando Él nos libra de crisis, disfrutamos de paz y de prosperidad, porque muchas veces cuando eso ocurre, nos olvidamos de Dios. Tenemos paz en nuestra vida, fuimos sanados, nuestros problemas se resolvieron y ahí entonces nos olvidamos de Dios. Así que no olvidemos que Dios nos libra, pero necesitamos agradecerle a Dios con nuestro culto, con nuestra adoración, con nuestro continuo deseo de buscarle. Debe haber convicción y perseverancia de lo que hacemos para el Señor. Así como los ancianos que conocieron el primer templo, así nosotros debemos compartir las experiencias con los más jóvenes para que anhelen la presencia de Dios. Y por último, amado, la riqueza de la iglesia no consiste en el dinero, sino en la presencia del Señor en ella. Así que es importante, ¿verdad?, que entendamos, amados, que primero busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Dios les bendiga, Dios les guarde en esta mañana. Fue un gozo, fue de mucha alegría poder haber compartido con ustedes esta lección. Recuerden que la semana entrante estaremos entonces hablando de la lección número 24, que lleva como título Dios santifica a su pueblo. Dios les bendiga, Dios les guarde.